El tema de Teuchitlán, del rancho Izaguirre, es uno de los principales porque todavía pues estamos en el mar de dudas, en el mar de incertidumbre y en el mar de bots. Eso también es una realidad porque pues se ha pues construido toda esta narrativa que nos lleva a la información que se presenta el día de hoy. Campo de exterminio o campo de reclutamiento, hornos crematorios, cámaras de gas. ¿Qué es todo lo que ha ocurrido? Bueno, vamos a empezar con los hechos porque lo que importa pues son las investigaciones, más allá de los testimonios que puedan aportar quienes fueron, que cumplen con una función que es la de observar y contar lo que hay en el rancho Izaguirre, pues solamente son las autoridades que tienen pues estas herramientas científicas, estas herramientas que permiten verificar y constatar qué es lo que ocurrió ahí. Esas son las que pues van a quitarnos todas las dudas, las que nos van a quitar toda la politiquería de este caso, que sí necesita darnos certidumbre a todos los mexicanos sobre qué es lo que pasaba ahí, qué es lo que hace un grupo delictivo en estos espacios. Esta mañana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló sobre la detención de José Gregorio N. por parte de miembros del Ejército y la Guardia Nacional. Confirmó que esta persona era la encargada del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y él tenía en sus manos la operación del rancho Izaguirre desde mayo del 2024 hasta este marzo del 2025. De acuerdo con lo presentado por Omar García Harfuch, se confirma así que el reclutamiento que se hacía por parte del cártel sí se hacía mediante ofertas de trabajo falsas publicadas en redes sociales. Agregó que el entrenamiento de las personas llevadas con engaños duraba un mes en el que estaban incomunicados. También que privaron de la vida, los miembros de este cártel, privaron de la vida a quienes se resistían a hacer este entrenamiento o también a quienes intentaban escapar. A otros los torturaban. A este hombre, a Gregorio N., también se le acusa de la desaparición de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. El secretario de Seguridad informó que hasta el momento se han dado de baja 39 perfiles en redes sociales que ofertan falsas plazas de trabajo, principalmente a través de la red social de TikTok. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. El secretario dio pues muchos detalles sobre cómo es que se manejaba el rancho Izaguirre. Vamos a escucharlo. En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal
y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables de estos hechos y llevar a la justicia a las víctimas y familias que han sido afectadas por estos grupos criminales. Esa es la primera parte de lo que presenta esta mañana Omar García Harfuch, y bueno, ya lo explica él en una segunda participación, y también la presidenta, en donde dicen que esto solamente es información recabada por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que sería aparte, iría en una distinta línea a lo que haga la Fiscalía General de la República, que pues por lo que explican va a ir un poquito más lenta porque todavía el caso está en manos de la Fiscalía Estatal. Esto mañana se va a confirmar o va a haber más detalles, ya que Alejandro Gertz Manero está en la conferencia de prensa y se le pregunte sobre el tema, pero todos estos datos son únicamente de lo recabado por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Entrando al terreno de las detenciones este fin de semana, se dio a conocer que José Gregorio N., que es identificado como líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Coajimalpa, y él es el señalado por ser el responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas para el cártel, específicamente en los campos de entrenamiento de Jalisco, tal como ya lo escuchamos. Este arresto ocurrió el viernes por la noche, durante el operativo conjunto de diversas instituciones de seguridad, luego de meses de investigaciones. Fue capturado junto con una mujer de 43 años. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal. El operativo involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Según el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad, tras meses de trabajo de investigación, los agentes de seguridad lograron identificar a este operador
Y esto fue algo de lo que hizo mucho énfasis Omar García Harfuch, de que no era una investigación que había salido a partir de que se hiciera público lo que estaba ocurriendo en el Rancho Izaguirre, sino que ya llevaba varios meses atrás. También, se trabajó a través de vigilancias fijas, móviles y discretas en Jalisco. Se obtuvo información sobre su traslado a la Ciudad de México, lo que llevó a la implementación de un dispositivo de seguridad en Coajimalpa, donde ya se realizó su captura. Esta es una primera detención. También se informa sobre 2 policías municipales de Tala. Lo que ocurre en este municipio también llama mucho la atención porque nos lleva a pues mucho de lo que podemos vivir nosotros en las distintas localidades en donde vivimos, que a lo mejor sabemos que ocurren ciertas cosas irregulares en ciertas zonas, pero pues se normaliza o simplemente pues uno opta por guardar silencio por seguridad. Y bueno, en Tala, ya que sale todo lo del Rancho Izaguirre, ha sonado mucho lo de este municipio porque pues varias personas refieren que ahí lo que ocurre en ese lugar también es muy delicado, que se ha dejado avanzar y que ninguna autoridad quiere entrarle. Mucho de lo que hemos estado viendo ahorita con Teuchitlán. De acuerdo con la información, 2 ex policías municipales de esta localidad, identificados como José N. y Gabriel N., fueron detenidos por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en Jalisco. Una de las víctimas estuvo privada de la libertad en el Rancho Izaguirre antes de ser liberada tras un enfrentamiento. En un operativo coordinado entre la Fiscalía del Estado y la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República, se logró la detención de José N., ex policía de Tala, Jalisco, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas. La orden de aprehensión fue emitida por el juez de control, juicio oral y ejecución del 10º Distrito Judicial, con sede en Tequila, Jalisco, y cumplimentada en Colima, Colima. Esta captura se suma a la detención de Gabriel N., otro exagente de Tala. Esta se realizó el día anterior por la Fiscalía del Estado. Ambos detenidos están presuntamente vinculados a los casos de desaparición forzada ocurrido en Teuchitlán, Jalisco. Y esto, pues ya sabemos, ha generado una serie de investigaciones por parte de autoridades locales y federales. Ahora, de acuerdo con los datos, Gabriel N. y otros elementos detuvieron a la víctima mientras circulaba en motocicleta, bajo el pretexto de realizar una revisión antes del aseguramiento del rancho. Posteriormente, el hombre habría sido entregado a civiles. Durante su cautiverio, la víctima escuchó que sería entregada a la gente, así entre comillas, la gente, según estas declaraciones que fueron recabadas por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Finalmente, el 18 de septiembre del 2024 fue liberada junto a otra persona tras un operativo en el rancho. Es decir, recuerden que de la información que se ha dado a conocer es que en ese operativo de septiembre se localizaron a 2 personas que estaban secuestradas y a un cuerpo ya sin vida. Entonces, uno de ellos sería esta persona que da con la detención de estos 2 policías. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó en un comunicado que tras las indagatorias se identificó a Gabriel N. como uno de los responsables del hecho. Con esta evidencia, un agente ministerial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. La captura se llevó a cabo el 22 de marzo en el municipio de Acatic. Elementos de la Policía de Investigación realizaron el operativo y pusieron a disposición a este involucrado a un juez de control. Entonces, derivado de esta detención, pues también podemos ver que pues la policía municipal pues estaba involucrada, y otra vez nos lleva a, bueno, ¿qué pasa con las policías municipales? Hay veces que se pone mucha atención en el estrato federal, que la Guardia Nacional, que Policía Federal, etcétera, pero otra vez, como ahí sí encontramos una similitud, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa, estamos otra vez ante un abuso total de las policías municipales, pues que están sirviendo para los grupos delictivos, ¿no? Pero las policías municipales, que dependen en su mayoría de los estados, pues están ahí a merced, pues justo de estos grupos delincuenciales. Entonces son problemas de fondo, que sí, estos casos que se hacen pues virales, que se hacen, que llegan al conocimiento de la mayoría en el país, pues otra vez muestran la urgencia que tiene ya el Estado en sus 3 niveles
de entrarle a reforzar, a renovar las policías municipales, porque al parecer ahí hay un gran problema y ahí es donde se está generando pues gran parte de toda esta crisis de seguridad que estamos viviendo. Bueno, eso es parte de lo que se da a conocer este fin de semana, estas detenciones que son cruciales en el caso. Y ahora vamos a escuchar otra parte de la mañanera, porque más adelante de lo que escuchamos hace un momento, el secretario de Seguridad ya da unas fuertes conclusiones, que es que está absolutamente confirmada la participación de este detenido, de Gregorio N., en tareas de reclutamiento forzado y que por lo tanto en el rancho Izaguirre no hay indicios de que se tratara de un campo de exterminio, aunque aquí es donde él hace la aclaración. Esta información se da únicamente con base en la investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y que falta lo que concluya la Fiscalía General de la República. También Omar García Harfuch señala que sobre los posibles restos humanos, la Secretaría tampoco tiene indicios de ello, solamente del cuerpo que se encontró en septiembre del 2024 cuando se toma control del rancho Izaguirre. Esto también nos lleva a ver y a cuestionar qué es lo que encontraron los colectivos, que ellos hablaban de restos óseos. Bueno, la Secretaría de Seguridad dice que no hay indicios de restos humanos, solamente del cuerpo de septiembre del 2024. También hacen ahí la aclaración, hay que esperar a lo que determine la Fiscalía General de la República, que tiene más herramientas para confirmar o no este hecho. También vamos a escuchar cómo la presidenta agregó que el caso continúa en la Fiscalía del Estado, o sea, es decir, todavía no llega a manos de la Fiscalía General de la República. Vamos a escucharlos. La detención de esta persona, la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, tiene desde el año pasado y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. ¿Y sobre el predio que saben ustedes ahí del... Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. Ahora, ¿hay ahí personas fallecidas? No sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Sí. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado, lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Entonces, gracias, Omar. Para seguir con lo que sabemos, y necesitamos saber más, y para ello la Fiscalía General de la República tiene ya que asumir toda la responsabilidad. Espérame un momentito. Toda la responsabilidad de la investigación. Hasta ahora, por la detención de esta persona, se sabe que esta persona estaba encargada de reclutar personas a través de páginas. ¿Cuántas páginas bajaron? 39 páginas fueron bajadas y se va a continuar. Obviamente, la Fiscalía, ya a cargo de esta investigación, también tiene que decirnos más. Esa es la información que tenemos, la información que hasta ahora hay de este detenido por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mañana
en el informe del Gabinete de Seguridad va a venir el fiscal, se le puede preguntar si conoce más y cómo está la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero tiene que conocerse a partir de investigación científica, siempre pongo esto, porque los datos de las fiscalías hoy tienen manera de saber en una investigación profunda de la ropa que se encontró y de la revisión del predio, si hay algo de lo que alguno de los testimonios que salieron en un medio así ocurrió o no. Bueno, de este segundo extracto de la mañanera que escuchamos, son varias las conclusiones que podemos ir acumulando. La primera, que lo de campo de exterminio suena cada vez más lejano, dadas las evidencias que se han ido presentando, ¿no? Entonces, si vamos separando las cosas sobre lo que es y sobre la campaña que hemos estado de la que hemos sido testigos en las últimas semanas, lo de la etiqueta de campo de exterminio estaría yéndose más por el asunto de la campaña mediática, más que de los hechos en el rancho Izaguirre. Lo que tendríamos de los hechos, del lado de los hechos, es que estaríamos atestiguando lo que era un centro de reclutamiento y entrenamiento donde se llevaba a personas con falsas ofertas de trabajo para ser obligadas a empezar un entrenamiento para después trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación. Otro dato muy importante que se está poniendo ya en duda es sobre los restos humanos encontrados. Aquí ya entran varios factores. Primero, lo que encontraron madres buscadoras y colectivos de buscadores que pues se da a conocer incluso en videos y fotografías de restos óseos. Eso es por un lado. Lo otro que también juega en contra es el trabajo pésimo que estuvo haciendo desde septiembre del 2024 y que nos cuenta la Fiscalía General, la Fiscalía del Estado de Jalisco, toda esa lista de omisiones de protocolos que no se hicieron luego de que la Guardia Nacional le entrega a la Fiscalía Estatal el rancho Izaguirre. Bueno, eso también jugaría en contra de pues toda la evidencia, ¿no?, de lo que encuentran ya los colectivos a lo que se debió haber resguardado. Y ahorita lo que dice la Secretaría de Seguridad, de que no hay indicios de que se hayan encontrado restos humanos. Ahora, otro elemento que yo meto a este asunto es lo que nuestra compañera Romina Gándara, que fue al recorrido de prensa que se dio en el rancho Izaguirre, que pues ella hablaba de que el hecho de que no hubiera estos hornos para cremar personas, pues no significa que no hubiera ahí un procedimiento para deshacerse de cuerpos. Eso también todavía no se descarta, pero pues lo que dice ya el secretario esta mañana es que no hay indicios de restos óseos, solamente del cuerpo que se encuentra cuando la Guardia Nacional toma control del rancho, que es un dato que ya nos habían estado manejando. Y lo enfatiza todavía más la presidenta al momento de decir que se necesitan pruebas científicas para determinar si había o no restos óseos. Entonces, eso es algo que también ya se estaría poniendo en duda, pero bueno, pues sí, sin duda hay que esperar a que salga la investigación de la Fiscalía General de la República, porque pues incluso ya el propio secretario federal, Omar García Harfuch, dice que quienes se negaban, o de acuerdo con el testimonio de este hombre detenido, que era el encargado del reclutamiento, quienes se negaban a estas tareas o a estas actividades o eran asesinados o eran torturados. Entonces, pues todavía hay mucho de lo que se necesita saber de lo que ocurría ahí en el rancho. Y el último punto en el que yo pondré atención es en esto que ya que el rancho Izaguirre lo destapa, las autoridades, tanto estatales, federales, tienen que prestarle mucha atención. La Secretaría del Trabajo tendría ahí una tarea pendiente y urgente, que es lo de ya empezar a atender las ofertas falsas de trabajo que hay en redes sociales.
Hace una semana tuvimos una entrevista con una activista que nos hablaba de que pues estas ofertas de trabajo se aprovechan de la precariedad laboral, se aprovechan de la pobreza de los jóvenes, que son muchos de ellos los que caen en estas ofertas falsas de trabajo. Y justamente hay una publicación de quien entrevistamos, que en redes sociales ella es muy popular, se hace llamar la de RH, que es también ella fundadora de Contrato Digno. A ver si ahorita Blanca Juárez me recuerda el nombre, porque yo solamente la ubico así como la de RH. Pero fíjense, publican una infografía muy interesante porque, o sea, estamos hablando de ofertas falsas de trabajo. Sí, las del extremo, que son estas muy delicadas, ¿no? Que terminan los jóvenes siendo reclutados por el crimen organizado, pero hay otras que, o sea, no son tan extremas, pero que terminan siendo también un engaño, como que te ofrecen algo y te terminan vendiendo una credencial o te terminan vendiendo productos para que a la vez tú los vendas. O sea, todo eso es un negocio impune. Todo, y todo eso se debe erradicar, ya que el Rancho Izaguirre destapa que las ofertas falsas de trabajo en México pues son una realidad y pues terminan pues teniendo como víctimas a muchos jóvenes. Ella, por ejemplo, comparte en esta infografía de que hay que desconfiar, por ejemplo, si las vacantes no tienen la página oficial de la empresa que dicen son las que ofertan la plaza, que hay que extremar precauciones si las ofertas de trabajo están solo en Facebook, en WhatsApp o en TikTok. Y esto se relaciona con lo que presenta Omar García Harfuch esta mañana, de que ya se dieron de baja 39 perfiles en TikTok que estaban ofreciendo trabajos falsos. Se debe siempre verificar la información sobre la empresa y el reclutador. Hay que evitar ir a ubicaciones desconocidas o que no tengan oficinas verificables. Hay que evitar vacantes que piden pocos requisitos o nula experiencia. Si te piden traslados a otros municipios, ciudades o estados y que asumen los gastos de tu traslado, también ojo con eso. Hay que tener cuidado si hay una urgencia o presión para realizar la entrevista o se hace la contratación con rapidez. Hay que desconfiar de ofertas de trabajo no solicitadas, es decir, que te llegan así mágicamente. Ahora, si el contacto es por correo, hay que verificar la dirección, los dominios, hay que estos no sean solamente que terminen como @gmail, y páginas web para asegurarte que son lugares establecidos y lugares oficiales. También, aquí ojo con esto, porque hay que tener mucho cuidado con vacantes que hacen énfasis para mamás solteras, personas de la tercera edad o estudiantes. También se ofrecen sueldos demasiado altos y horarios reducidos. Algunas recomendaciones que ella emite es buscar ofertas en las páginas oficiales de las empresas o centros de trabajo, buscar asesorías de las autoridades, organizaciones de la sociedad civil o personas que conozcan del tema para que ayuden a verificar si se trata de una vacante confiable. No proporcionar datos sensibles como la dirección, ubicación en tiempo real, número telefónico de referencias. Se tiene que acudir a las entrevistas de trabajo solo si ya se comprobó que se trata de una vacante confiable. En la medida de lo posible, acudir acompañado de alguien a la entrevista o mandar ubicación en tiempo real. Si en la entrevista te piden que dejes tu teléfono o permanencias en la entrada, retírate discretamente. Hazle caso a tu intuición. Si algo no genera confianza, no vayas a esa entrevista. Y ahora, aunque la vacante sea compartida por algún amigo, familiar o persona de tu confianza, siempre revisa que se trate de una vacante confiable. Esto ya es una tarea que tiene que tomar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de manera urgente. Son en este último mes 39 perfiles que ya se dieron de baja, lo hace la Policía Cibernética, pero, o sea, es todo un negocio, que les decía, es todo un panorama en el que están los casos extremos donde ya terminan jóvenes siendo reclutados para el crimen organizado, pero también otras ofertas de trabajo falsas que vulneran la economía, que juegan con con la intención de las personas de encontrar trabajo. Entonces ya estamos ante una situación en la que no solamente se tiene que presentar una serie de leyes para atender el problema de los desaparecidos, sino también un tema de que se tiene que atender cómo es que en Internet se están engañando a las personas que quieren encontrar trabajo. Y bueno, ya insisto,
que va desde lo más extremo a lo mínimo, que te pueden robar unos 3,000 pesos vendiéndote un producto. Aquí en la Ciudad de México eso es muy, muy común. Entonces ya creo que la Secretaría del Trabajo, tiene que poner cartas en el asunto.